Después de la muerte de mi esposo, transferí $500 cada mes para pagar sus deudas. Pero un día el banco me llamó: señora, su esposo nunca tuvo deudas. Cuando pregunté a dónde había ido mi dinero todo este tiempo. Buen día, queridos oyentes. Soy Diana de nuevo. Me alegra que estén aquí conmigo. Por favor, suscríbanse a mi canal y denle me gusta a este vídeo. Y también, déjenme saber en los comentarios desde qué ciudad me están escuchando. De esa manera, puedo ver qué tan lejos ha viajado mi historia. Solía creer que el duelo tenía una forma que podías ver venir, como una tormenta en el horizonte. Estaba equivocada. Robert y yo habíamos estado casados por 19 años cuando su corazón simplemente se detuvo un martes. Por la mañana mientras se ataba los zapatos. 19 años de panqueques los domingos, de él tarareando desafinadamente en la ducha. De pequeñas discusiones sobre el termostato que nunca se sintieron como un enojo real. Tenía 54 años y nunca había imaginado una vida sin él en nuestra pequeña casa en las afueras de Dayton, Ohio. Los primeros meses después del funeral todavía están borrosos en mi memoria. Una niebla de guisos dejados en el porche. Tarjetas de condolencia que no me atrevía a tirar y un silencio que presionaba mis oídos por la noche. Fue en esa niebla que Carol vino a mí. Carol era la hermana mayor de Robert. Una mujer de lengua afilada que nunca me había tomado mucho cariño, no en 19 años. Se sentó frente a mí en la mesa de mi cocina. Con las manos cruzadas como siempre lo hacía cuando estaba a punto de dar malas noticias. Y me dijo que Robert había estado ocultando algo. Deudas, dijo. Deudas de juego, Linda. No quería que lo supieras. Estaba avergonzado. Recuerdo mirarla fijamente, segura de haber oído mal. Robert llevaba nuestra chequera al centavo. Recortaba cupones. Él era, si acaso, demasiado cauteloso con el dinero, no demasiado imprudente. Pero Carol había traído papeles. Estados de cuenta impresos con números que me revolvieron el estómago. El nombre de una agencia de cobros que no reconocí y su propia y tranquila insistencia en que no. Quería verme arrastrar el nombre de la familia por una bancarrota pública. A su lado estaba sentada Brooke, la hija de Robert de su primer matrimonio. De 28 años y con los ojos secos de una manera que debería haberme dicho algo. Hay una forma de manejar esto discretamente, dijo Brooke. Un plan de pago privado. $500 al mes. Lo mantiene fuera del registro. Mantiene limpio el nombre de papá. El duelo te vuelve estúpido. Lo sé ahora. El duelo te hace sentir agradecido por cualquiera que te ofrezca un plan cuando no tienes uno propio. Así que acepté. Transferí $500 el primero de cada mes a una cuenta que Carol configuró. A nombre de algo llamado Heritage Resolution Services. Me dije a mí misma que era el último regalo que podía darle a Robert. Proteger la reputación que tanto se había esforzado por construir como un respetado profesor de secundaria en nuestro pueblo. Pasaron 14 meses de esta manera. 14 cheques, $7,000. Desangré silenciosamente mis modestos ahorros. Los mismos ahorros que Robert y yo habíamos construido para una jubilación que nunca llegamos a compartir. Me decía a mí misma que ya casi terminaba. Carol dijo que la deuda estaba disminuyendo. Nunca vi un número final. Nunca vi un contrato. Nunca cuestioné por qué una agencia de cobro de deudas querría cheques personales en lugar de un portal de pago formal. ¿Por qué Carol siempre insistía en transferencias en efectivo a través de su propia aplicación bancaria personal en lugar de una cuenta de empresa? La primera grieta apareció un jueves ordinario de marzo. Estaba en la mesa de la cocina, la misma en la que Carol se había sentado con sus manos cruzadas. Revisando papeles viejos porque finalmente había decidido refinanciar la casa. Llamé al antiguo banco de Robert, First Heritage Trust. Solo para confirmar que no había gravámenes adjuntos a nuestras cuentas conjuntas antes de proceder.
La mujer al teléfono, una representante de voz amable llamada Diane. Me puso en espera durante lo que pareció una eternidad. Cuando regresó, su tono había cambiado. Señora, dijo con cuidado. Estoy revisando el historial crediticio completo de su esposo con nosotros. Desde 2003. No hay ninguna deuda aquí. Nunca la hubo. Las cuentas de su esposo siempre estuvieron en excelente estado. No le debía ni un solo dólar a First Heritage. Me quedé muy quieta. El teléfono presionado tan fuerte contra mi oído que dolía. Eso no es posible, dije. Había avisos de cobro, un plan de pago. No sé qué decirle, dijo Diane con amabilidad. No hay nada aquí, ni siquiera un pago atrasado. Colgué el teléfono y miré la pila de estados de cuenta de cobro que Carol me había dado hacía más de un año. Los que nunca había pensado en cuestionar porque el duelo no deja lugar a la sospecha. Mis manos temblaban. 14 meses, $7,000. Y en algún lugar de esa casa silenciosa que todavía olía débilmente a la loción para después de afeitar de Robert. Una sola pregunta comenzó a formarse en mi mente, fría y afilada como un cristal roto. Si mi esposo nunca tuvo deudas, entonces, ¿a dónde exactamente había estado yendo mi dinero? Me senté en esa mesa de la cocina durante casi una hora después de colgar el teléfono. La luz del atardecer deslizándose por el suelo en largas franjas de color ámbar, y no me moví. Hay un tipo particular de quietud que invade a una persona en el momento en que se da cuenta de que ha sido engañada por personas en las que confiaba. No la quietud dramática del shock que se ve en las películas, sino algo más silencioso y pesado. Como una piedra asentándose en el fondo de un lago. Pensé en las manos cruzadas de Carol. Pensé en los ojos secos de Brooke. Pensé en lo fácil que les había creído. Porque creerles me había parecido en ese momento el último acto de amor que podía realizar por Robert. Cuando finalmente me moví, fue para sacar un bloc de notas legal y un bolígrafo. El mismo bloc que una vez había usado para planificar la fiesta del 60 cumpleaños de Robert que nunca llegó. Escribí el número 14 en la parte superior de la página. 14 meses de pagos. Y debajo, escribí $500. Luego hice las cuentas que había estado demasiado entumecida por el duelo para hacer en tiempo real. $7,000. No era dinero que tuviera por ahí descuidadamente. Era dinero de la cuenta de jubilación que Robert y yo habíamos construido juntos durante 2 décadas. De vida cuidadosa. De vacaciones omitidas y coches modestos, para que pudiéramos envejecer juntos sin preocupaciones. Él nunca llegó a envejecer. Y ahora, $7,000 de lo que debería haber sido mi colchón, mi red de seguridad como viuda sola. Se habían desvanecido en una cuenta llamada Heritage Resolution Services que, hasta donde yo podía saber, no tenía ninguna conexión con ninguna institución real. No fingiré que no tuve miedo. El miedo llegó en oleadas esa noche. Miedo de lo que significaría acusar a la propia hermana de Robert de fraude. Miedo de lo que Brooke le diría al resto de la familia. Miedo de ser la viuda amargada que destrozaba lo que quedaba de los parientes de su esposo por dinero. Había pasado toda mi vida evitando el conflicto. Yo era la mujer que se disculpaba cuando alguien más chocaba conmigo en el supermercado. La idea de pararme frente a Carol y llamarla mentirosa en su cara me oprimía el pecho de una manera que no tenía nada que ver con el duelo y todo que ver con el pavor. Pero en algún lugar debajo del miedo, algo más estaba surgiendo. Algo que se sentía casi desconocido después de 14 meses de luto silencioso. ¿Ire? No del tipo caliente e imprudente, sino una quemazón lenta y constante. Del tipo que surge al darte cuenta de que alguien miró tu duelo y no vio a una persona a la que consolar, sino una billetera que abrir. Robert había confiado en su hermana. Robert había amado a su hija, incluso a través de la tensión de su primer divorcio. Y alguien, quizás ambas, habían usado su memoria, su buen nombre,
Como un arma para quitarle dinero a su viuda mientras estaba demasiado rota para hacer preguntas. Pensé en llamar a Carol en ese mismo momento, exigiendo respuestas por teléfono. Pero me obligué a dejar el teléfono. Había aprendido lo suficiente en 19 años de matrimonio con un hombre cuidadoso como para saber que confrontar a alguien sin pruebas en la mano solo les da tiempo para construir una historia. Si Carol y Brooke habían hecho esto deliberadamente, ya tendrían una explicación lista. Suave y razonable, en el momento en que yo levantara la voz. Necesitaba algo mejor que mi propia indignación. Necesitaba pruebas. Esa noche, me senté a la mesa mucho después de que se pusiera el sol. El bloc de notas legal llenándose lentamente de apuntes. Anoté cada fecha de pago que pude recordar. Busqué en correos electrónicos antiguos cualquier comunicación de Heritage Resolution Services y, preocupantemente, no encontré casi nada. Ningún membrete oficial, ningún número de identificación fiscal. Ningún número de servicio al cliente que funcionara. Solo una única dirección de correo electrónico que rebotaba cuando intentaba responder. Encontré el número de ruta que Carol me había dado para las transferencias y lo escribí 2 veces. Subrayándolo porque algo en un número de ruta personal adjunto a una supuesta agencia de cobros me pareció, incluso con mis limitados conocimientos financieros, profundamente incorrecto. Para la medianoche, había tomado una decisión. No llamaría a Carol. No llamaría a Brooke. En cambio, por la mañana, llamaría a un abogado. No a un amigo de la familia. No a alguien que pudiera sentirse obligado a suavizar la verdad por el bien de mantener la paz en Acción de Gracias, sino a un verdadero abogado especializado en fraude financiero. Alguien sin lealtad a nadie en esta historia más que a mí. Solicitaría el historial completo de transacciones de mi banco. Y descubriría pieza por pieza exactamente a dónde había ido mi dinero y exactamente quién lo había tomado. Por primera vez en 14 meses, me fui a la cama no pensando en la ausencia de Robert, sino en la voz de Robert, tranquila, cuidadosa. La voz que usaba al calificar ensayos o al equilibrar nuestro presupuesto. Diciéndome como siempre lo había hecho que fuera despacio y mirara los hechos antes de reaccionar. Me quedé dormida con el bloc de notas legal todavía abierto a mi lado. El primer plan real de mi nueva vida como viuda tomando forma aproximada en tinta azul. El despacho de abogados de Marisol Vance estaba ubicado sobre una tintorería en Patterson Boulevard. Un espacio modesto con una alfombra gastada y vistas al estacionamiento. Pero la había elegido cuidadosamente. Marisol se especializaba en casos de explotación financiera de ancianos y viudas. Un hecho que había encontrado enterrado en la tercera página de una búsqueda en línea la noche anterior. Cuando me senté frente a su escritorio el lunes siguiente por la mañana. Con mi bloc de notas legal y mis estados de cuenta bancarios extendidos entre nosotros. Escuchó sin interrumpir durante casi 20 minutos. Su bolígrafo moviéndose constantemente sobre un bloc de notas amarillo. Señora Mercer, dijo finalmente, dejando su bolígrafo. Quiero ser directa con usted. Lo que está describiendo tiene un nombre. Es un patrón común en casos de lo que llamamos explotación financiera basada en el duelo. Familiares que usan la vulnerabilidad de una persona justo después de una muerte para extraer dinero bajo falsos pretextos. No estoy diciendo que eso es definitivamente lo que sucedió aquí. Pero la estructura de esto, la documentación vaga. El número de ruta personal en lugar de una cuenta de empresa. La falta de cualquier institución verificable, me preocupa. Aceptó tomar mi caso, y en una semana. Había presentado una solicitud formal a First Heritage Trust para obtener el historial completo de transacciones vinculado tanto a mi cuenta como al supuesto número de cuenta de Heritage Resolution Services que Carol me había dado. Los bancos se mueven lentamente, incluso con un abogado presionando. Y la espera se sintió insoportable. Mientras tanto, Marisol me aconsejó que no le dijera nada a Carol ni a Brooke. Deja que crean que todo es normal, dijo.
Las personas que ocultan algo se vuelven descuidadas cuando piensan que nadie está mirando. Fue un consejo más difícil de seguir de lo que esperaba. 3 días después de mi cita con Marisol, Carol me llamó, con la voz melosa de preocupación, preguntando cómo estaba y si el próximo pago se había realizado sin problemas. Forcé mi voz para que adoptara el mismo tono plano y agradecido que había usado durante 14 meses. Por supuesto, le dije, como siempre. Pero algo en mi vacilación debió de registrarse porque se demoró un instante de más antes de despedirse. Y Brooke me envió un mensaje de texto a la mañana siguiente con una pregunta extrañamente específica. Sobre si había hablado con el banco últimamente. No respondí. Me quedé mirando ese texto durante mucho tiempo, sintiendo como la fría certeza se asentaba más profundamente en mi pecho. Me estaban observando tan de cerca como yo a ellas. Tardaron 11 días en llegar los registros bancarios. Marisol me llamó a su oficina un jueves por la tarde lluvioso. Y recuerdo el sonido de la lluvia contra la ventana mientras deslizaba una gruesa carpeta sobre el escritorio hacia mí. Quiero que mires esto, dijo. Y quiero que te tomes tu tiempo. El historial de transacciones contaba una historia mucho más fea de lo que había imaginado. La cuenta etiquetada como Heritage Solution Services no era, como yo había supuesto, una sombría agencia de cobros en absoluto. Era una cuenta corriente personal abierta 18 meses antes, 2 meses antes de la muerte de Robert. A nombre de Carola Whitfield. No era una empresa, no era una agencia. Era la propia cuenta bancaria de mi cuñada, registrada con la dirección de su casa. A 3 calles de la casa donde Robert y yo no criamos hijos. Pero construimos 19 años de vida tranquila juntos. Y metido en la carpeta, Marisol también había obtenido, a través de una citación judicial emitida la semana anterior para una investigación civil relacionada, una impresión de un servicio de procesamiento de pagos que mostraba transferencias recurrentes. No pagos de cobro a acreedores, sino transferencias desde esa misma cuenta directamente al Venmo personal de Brooke. Casi mensualmente, en cantidades que oscilaban entre $100 y $300. Sentí que la habitación se inclinaba ligeramente. Robert nunca le había debido un centavo a nadie. Nunca había habido una deuda, nunca una agencia de cobros, nunca nada más que 2 mujeres. Su hermana y su hija, que habían mirado a una viuda en duelo y habían construido, ladrillo a ladrillo, una mentira silenciosa y creíble diseñada para despojarla mientras ella no hiciera preguntas. Esto es suficiente para seguir adelante, dijo Marisol en voz baja, observando mi rostro. Esto es fraude financiero documentado. Linda, podemos presentar una demanda formal. Podemos buscar la recuperación civil y, dependiendo de lo que decida la oficina del fiscal de distrito, esto podría convertirse en un caso penal. Me senté con la carpeta en mi regazo. Mis manos ya no temblaban como lo habían hecho ese primer jueves de marzo. Algo había cambiado dentro de mí. Una puerta final cerrándose en la versión de mí misma que había confiado ciegamente. Que había transferido $500 al mes por amor y duelo y la desesperada necesidad de hacer lo correcto. Por un hombre que ya no podía hablar por sí mismo. No habría más pagos silenciosos, no más preguntas suaves por teléfono. Ocultando la sospecha detrás de un tono agradecido. Miré a Marisol y dije lo único que tenía sentido decir, hagámoslo. Presentemos la demanda. Todavía no sabía cuán duro lucharían Carol y Brooke una vez que se dieran cuenta de que yo lo sabía. No sabía sobre las amenazas que vendrían ni las largas y frías noches de duda que aún me esperaban. Pero sentada en esa pequeña oficina sobre la tintorería, con la lluvia todavía golpeando constantemente contra el cristal, sentí algo que no había sentido desde antes de que el corazón de Robert fallara en una mañana ordinaria de martes. Me sentí como yo misma de nuevo. Marisol presentó la demanda civil un lunes, y para el miércoles. Mi teléfono no había dejado de sonar. Dejé que la mayoría de las llamadas fueran al buzón de voz, pero las escuché todas esa noche.
sentada sola en la cocina con una taza de té enfriándose frente a mí. Las primeras de Carol eran casi suplicantes. Linda, ¿ha habido algún tipo de malentendido? Por favor. Llámame antes de que hagas algo de lo que te arrepientas. Para el jueves, el tono había cambiado por completo. Mujer ingrata, escupía la voz de Carol desde mi buzón de voz, sin molestarse ya en ser dulce. Después de todo lo que esta familia hizo por ti. Robert se avergonzaría de lo que le estás haciendo. A su hermana. Reproduje ese mensaje 2 veces, con la mandíbula apretada. Y luego se lo reenvié directamente a Marisol, quien me dijo que guardara cada grabación. Esto es bueno para nosotros. Dijo con una calma que empezaba a encontrar estabilizadora en lugar de extraña. Las amenazas y la intimidación solo fortalecen un caso de fraude. Sigue documentándolo todo. Pero fue la visita de Brooke 3 días después lo que más me asustó. Vino a la casa sin previo aviso un sábado por la tarde, y cuando abrí la puerta. Su rostro no tenía ninguna de la compostura de ojos secos que recordaba de la mesa de la cocina 14. Meses antes. Estaba furiosa, y debajo de la furia, algo cercano al pánico. No tienes idea de lo que estás haciendo, dijo. Empujándome para entrar en el vestíbulo sin ser invitada. Si esto llega a los tribunales. Le diré a todo el mundo qué clase de esposa eras en realidad. Como tú y papá tenían problemas antes. De que él muriera. Como querías salir de ese matrimonio. La gente me creerá. ¿Linda? Siempre le creen a la hija afligida por encima de la segunda esposa. Era una mentira, por supuesto. Robert y yo nunca habíamos tenido problemas, no del tipo que ella implicaba. Y cualquiera que nos hubiera conocido de verdad se habría reído de la sugerencia. Pero de pie en mi propio vestíbulo, viendo las manos de Brooke temblar de ira. Entendí con súbita claridad a qué se refería Marisol con que la gente se vuelve descuidada. Brooke no estaba tratando de defender su inocencia. Estaba tratando de fabricar una palanca. Una historia lo suficientemente fea como para hacerme retroceder por miedo a la humillación pública. Mantuve la voz firme, aunque el corazón me latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Fuera de mi casa, Brooke, dije. Y si vuelves a contactarme fuera de nuestros abogados, lo añadiré al expediente. ¿Se fue? Cerrando la puerta con tanta fuerza que hizo temblar la foto enmarcada de Robert y yo en nuestro 10º aniversario, la que colgaba en el pasillo. Me quedé allí un largo momento después de que se fuera, mirando esa foto. La sonrisa fácil de Robert, y me permití llorar, no exactamente de miedo, sino del agotador peso de la confrontación. De ser amenazada por personas que una vez se habían sentado a mi lado en las cenas festivas. Durante las 2 semanas siguientes, la presión no disminuyó del todo, pero cambió de forma. Carol dejó de llamar y en su lugar hizo que una amiga de la familia, una mujer llamada Patricia, que conocía a Robert desde la infancia, se pusiera en contacto para mediar. Me negué. Brooke envió un último mensaje de texto, este de tono casi profesional, sugiriendo que si retiraba la demanda, ella y Carol devolverían discretamente lo que se debía. Sin abogados de por medio. Marisol fue inequívoca cuando le mostré el mensaje. Absolutamente no, dijo. Eso es una admisión disfrazada de oferta. Y vale mucho menos de lo que obtendremos con el descubrimiento de pruebas. No respondas. No respondí, y entonces, casi tan repentinamente como había comenzado la presión, pareció detenerse. Sin llamadas, sin visitas, sin mensajes de texto. No sabía si Carol y Brooke se habían retirado para consultar a su propio abogado. O si simplemente se les habían acabado los ángulos que probar. Y por primera vez en semanas. El silencio se sintió menos como una amenaza y más como un espacio para respirar. Aproveché ese espacio. Le dije a Marisol que necesitaba unos días antes de la siguiente ronda de presentaciones. Y ella estuvo de acuerdo en que era prudente. Conduje 2 horas para visitar a mi hermana en Columbus.
Alguien en quien no me había apoyado lo suficiente desde la muerte de Robert, y durante 3 días. No hice casi nada. Dormí hasta tarde, caminé a lo largo del río cerca de su apartamento. Dejé que cocinara para mí como solía hacerlo cuando éramos niñas y una de nosotras tenía una mala semana. No hablé mucho de Carol o Brooke. Simplemente me permití existir en silencio, lejos de la lucha. Reuniendo cualquier fuerza que necesitara para lo que Marisol ya me había advertido que vendría. Después. Porque los casos de fraude, me había dicho amablemente antes de irme, rara vez terminan con una sola retirada. La gente como Carol y Brooke no se rinde sin más. Se reagrupan. Y cuando conduje de regreso a Dayton en la 4ª mañana, con la luz pálida y tenue del otoño sobre la autopista, una parte tranquila y firme de mí entendió que la parte más difícil de esta lucha casi con seguridad todavía estaba por venir. Los días siguientes a mi visita al apartamento de mi hermana tuvieron una extraña cualidad de suspensión, como la calma antes de que una tormenta toque tierra. Carol y Brooke se habían quedado en silencio. Pero Marisol me advirtió repetidamente que no confundiera el silencio con la rendición. Se están reagrupando, dijo durante una de nuestras llamadas semanales. La gente así no desaparece. Observan. Esperan un momento en que parezcas cansada o insegura. Y entonces intentan un enfoque diferente. Tenía razón. Aunque el enfoque que vino no fue el que esperaba. No fue otra amenaza. Fue una oferta, entregada no por Carol o Brooke directamente, sino a través de un cheque que llegó a mi buzón un martes ordinario. Girado desde la cuenta personal de Carol por el monto total de $7,000. Con una nota escrita a mano adjunta que decía simplemente: sin rencores. Dejemos esto atrás como familia. Me senté en la mesa de la cocina sosteniendo ese cheque durante mucho tiempo. Había una versión de mí. La versión exhausta y reacia al conflicto que había transferido $500 al mes sin cuestionar durante más de un año, que deseaba desesperadamente depositarlo. Firmar cualquier papeleo que hiciera desaparecer a los abogados e intentar reconstruir una paz frágil con lo que quedaba de la familia de Robert. Pero había cambiado lo suficiente en las últimas semanas como para reconocer la oferta por lo que era, un intento de hacer desaparecer el fraude silenciosamente, sin una admisión formal. Sin consecuencias legales. Nada registrado excepto una resolución ordenada que permitiría a Carol y Brooke irse con sus reputaciones intactas. Llamé a Marisol antes de terminar mi café. No lo cobres, dijo inmediatamente. Si cobras ese cheque, podría argumentarse como un acuerdo privado. Y debilita considerablemente nuestra posición. Devuélvelo por correo certificado sin ninguna nota. Deja que tu silencio hable por ti. Hice exactamente eso. Y al sellar ese sobre sentí una frialdad instalarse en mí que me sorprendió incluso a mí misma. No era ira, no era miedo, sino algo más firme, tranquilo. El tipo de calma que llega cuando finalmente entiendes exactamente qué juego se está jugando. Y decides en silencio que ya no estás interesada en seguir el juego para mantener a otros cómodos. Carol y Brooke no intentaron contactarme de nuevo esa semana. Según los contactos de Marisol, habían contratado discretamente a su propio abogado. Una señal de que finalmente entendían que esto no se iba a disolver por sí solo. Las imaginé en algún lugar al otro lado de la ciudad, en la ordenada sala de estar de Carol, quizás. Observando y esperando. De la manera en que un depredador observa desde la hierba alta cuando su presa se ha vuelto inesperadamente para enfrentarlo. Lo que más me sorprendió durante ese extraño periodo de vigilancia fue cuánto necesitaba a otras personas y cuán dispuestas resultaron estar para apoyarme. Mi hermana llamaba cada 2 días, a veces solo para hablar de nada, una receta que había probado, un programa que estaba viendo. Y entendí gradualmente que esas pequeñas conversaciones ordinarias me estaban estabilizando tanto como cualquier cosa que Marisol dijera en su oficina.
Me reconecté casi por accidente con una vieja amiga de mis años como maestra de primaria. Una mujer llamada Denise que se había alejado del contacto regular después de que Robert y yo nos mudáramos al otro lado de la ciudad una década antes. Cuando le conté con vacilación lo que había sucedido, no se inmutó ni ofreció una simpatía vacía. Simplemente dijo, bien por ti por luchar. Y luego comenzó a aparecer, trayendo la cena algunas noches. Sentándose conmigo mientras ordenaba más papeleo. Haciendo preguntas agudas y prácticas que me ayudaron a ver el caso con más claridad de lo que mi propiamente ansiosa podía por sí sola. También encontré, casi inesperadamente, un tipo de apoyo que no sabía que existía. Un pequeño grupo local para viudas que navegan por la explotación financiera. Que Marisol había mencionado casi de pasada. Asistí a mi primera reunión en el sótano de una iglesia comunitaria un miércoles por la noche. Nerviosa e insegura de pertenecer allí. Pero las mujeres en esa sala, 6 de ellas, con edades entre los 40 y los 80 años. Tenían historias que resonaban con la mía de maneras que me dolían el pecho de reconocimiento. Un hijastro que había falsificado un poder notarial. Un primo asesor financiero que vació una cuenta de jubilación. Escucharlas y, lentamente, con vacilación. Contar mi propia historia en voz alta por primera vez fuera de la oficina de Marisol. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho que había estado tenso desde esa primera llamada telefónica. Del banco. Salí de esa reunión con 3 nuevos números de teléfono y, por primera vez desde la muerte de Robert, la sensación de que no estaba enfrentando esto sola de la manera en que había estado enfrentando mi duelo, en silencio, en privado, sin nadie en quien apoyarme. Carol y Brooke habían intentado comprar mi silencio con un cheque. Y yo lo había devuelto sin firmar. Viniera lo que viniera después, ahora entendía. No lo enfrentaría desde el mismo lugar aislado y entumecido por el duelo en el que había estado 14 meses antes. Ahora tenía gente, y tenía, más que nada, mi propia y firme resolución. Afilada en lugar de debilitada por cada intento de sacudirla. Fue Denise quien primero me advirtió que Carol la había llamado. Buscando información bajo el pretexto de preocupación. Y fue esa pequeña noticia la que me dijo que el periodo de silencio estaba terminando. Efectivamente, 2 días después, en una tarde de domingo gris. Escuché un coche entrar en mi entrada y miré para ver a Carol y Brooke salir juntas. Vestidas no con la ropa formal y de negocios que asociaba con nuestro conflicto reciente, sino con suaves cardigans y expresiones contritas. El tipo de apariencia claramente destinada a evocar familia, calidez, reconciliación. Casi no abrí la puerta. Marisol me había advertido contra reuniones no supervisadas. Pero algo en mí, llámalo terquedad. O quizás simple curiosidad por saber hasta dónde estaban dispuestas a llegar. Me hizo entreabrir la puerta y dejarlas en mi porche en lugar de invitarlas a entrar. Solo queremos hablar, Linda, dijo Carol, su voz suave ahora. Sin el veneno del mensaje de voz de semanas antes. De familia a familia, sin abogados. Hemos estado pensando mucho en Robert, añadió Brooke. Con los ojos brillantes de una manera que esta vez reconocí inmediatamente como actuación en lugar de duelo. Él no querría esto. No querría que nos destrozáramos mutuamente. Hubo un tiempo, no hace mucho, en que esas palabras me habrían desmoronado por completo. La invocación de los deseos de Robert. La sugerencia de que mi búsqueda de la verdad era en sí misma una traición a su memoria. Sentí el viejo tirón de ello, débil pero presente. Un parpadeo de la culpa que una vez me hizo escribir cheques sin cuestionar. Pero debajo de ese parpadeo había algo más sólido ahora. Construido durante semanas de registros bancarios y mensajes de voz y un pequeño sótano de iglesia. Lleno de mujeres que entendían exactamente qué era esta actuación. Robert querría la verdad, dije en voz baja. Querría saber que su hermana abrió una cuenta personal usando su memoria para quitarle dinero a su viuda. Eso es lo que él querría, Carol. No el silencio.
Su rostro cambió, la suavidad desapareciendo casi instantáneamente. Reemplazada por algo más tenso y familiar. No entiendes cómo es, espetó. Ver a mi hermano construir una vida con alguien que nunca fue realmente parte de esta familia. Necesitábamos ese dinero. Linda. Brooke ha estado luchando desde su divorcio. Yo perdí la mitad de mi jubilación en 2022. Tú. Tenías de sobra. Siempre tuviste de sobra. Ahí estaba. La justificación debajo de la manipulación. La creencia de que mi duelo y mis modestos ahorros habían sido simplemente un recurso al que tenían ¿Derecho? una deuda que les debía, no por ninguna acción incorrecta de mi parte, sino porque yo había sido la que quedó en pie, la que tenía algo que quitarle. Sentí que algo se asentaba dentro de mí, frío y claro. Eso no lo hace legal, dije. Y no lo hace perdonable. Usaron la muerte de Robert para robarme durante 14 meses. No estoy interesada en pretender que es un desacuerdo familiar. La compostura de Brooke se rompió por completo, entonces. El suave cardigan y los ojos brillantes dieron paso a una furia cruda. Te arrepentirás de esto, Siseo. Cuando esto se haga público. Nadie en este pueblo te verá de la misma manera. Nos aseguraremos de ello. Eso es una amenaza, dije, mi voz más firme de lo que esperaba. Espero que entiendas eso. Cierro esta conversación ahora. Y todo lo que acabas de decir irá directamente a mi abogada. Cerré la puerta, mis manos temblando solo ligeramente. Y a través de la madera, escuché la voz de Carol elevarse, aguda y furiosa. La de Brooke siguiéndola de cerca antes del sonido de las puertas de su coche cerrándose de golpe y el motor arrancando con fuerza para salir de mi entrada. Me quedé en mi pasillo durante un largo momento después, mi corazón latiendo con fuerza. Una fina corriente de miedo corriendo bajo mis costillas. Miedo de lo que el asegurarnos de ello podría significar realmente. Miedo de los chismes de pueblo pequeño. De la versión de esta historia que podrían intentar difundir antes de que la verdad la alcanzara. Pero debajo de ese miedo, algo más crecía más firme por segundo, resolución. Me había parado en mi propio porche y les había dicho a dos mujeres furiosas la verdad simple. Inquebrantable, y no me había desmoronado. Llamé a Marisol esa noche y le conté toda la conversación mientras aún estaba fresca. Y ella escuchó con la misma atención cuidadosa que siempre me daba antes de decir. Esto nos ayuda más de lo que te perjudica, Linda. Las amenazas hechas directamente a tu cara. Con testigos que podemos establecer a través de las grabaciones de la cámara del timbre de tus vecinos si es necesario, solo construyen más el caso. ¿Hiciste exactamente lo correcto? Me senté en mi porche trasero esa noche, mucho después de que se pusiera el sol. Envuelta en uno de los viejos suéteres de Robert que todavía olía débilmente a él. Y me permití sentir el miedo por completo, sin pretender que no estaba allí. Pero lo dejé sentarse al lado de la resolución en lugar de debajo de ella. Carol y Brooke habían venido a mi casa esperando manipularme para que volviera al silencio. Y en cambio, sin saberlo, me habían entregado una pieza más de evidencia. Un hilo más en la cuerda que se estaba apretando lenta y constantemente alrededor de la mentira que habían construido. La audiencia civil estaba programada para un jueves por la mañana a finales de octubre. 11 meses después de que esa primera llamada del banco lo hubiera roto todo. Había imaginado este momento tantas veces en las semanas previas que la realidad de entrar en él. Juzgado del condado. Con Marisol a mi lado y su carpeta de cuero llena de pruebas, se sentía casi irreal. Las luces fluorescentes, los duros bancos de madera. El bajo murmullo de otros casos siendo llamados antes que el nuestro. Carol y Brooke llegaron con su propio abogado. Un hombre más joven que parecía perpetuamente incómodo. Como si solo recientemente hubiera comprendido todo el peso de lo que se le había pedido que defendiera. No me miraron al tomar sus asientos. La mandíbula de Carol estaba apretada,
y Brooke mantenía los ojos fijos en la mesa frente a ella. Muy lejos de la compostura de ojos secos de esa primera conversación en la mesa de la cocina. 14 meses, ahora casi 2 años antes. La apertura de Marisol fue metódica y sin prisas. Llevó al juez a través de los registros bancarios primero. La cuenta personal abierta por Carol Whitfield 2 meses antes de la muerte de Robert. Las transferencias recurrentes al Venmo de Brooke. La ausencia total de cualquier agencia de cobro de deudas legítima llamada Heritage Resolution Services en cualquier registro estatal o federal. Luego vinieron los mensajes de voz, reproducidos en voz alta en la silenciosa sala del tribunal. La voz de Carol, aguda e inconfundible, mujer ingrata. Después de todo lo que esta familia hizo por ti. Vi el rostro de Carol mientras su propia furia grabada llenaba la sala. Vi la mandíbula de su abogado tensarse en tiempo real. Cuando fue el turno de Carol de testificar, su compostura. El mismo control frágil que había mantenido a través de cada llamada telefónica y confrontación en el porche, finalmente comenzó a fracturarse. Al principio intentó afirmar que la cuenta había sido un malentendido. Una cuenta de retención temporal para deudas que insistía que habían sido reales. Incluso mientras Marisol presentaba con calma, una por una, la ausencia total de cualquier documentación que respaldara su existencia. Cuando se le presionó sobre el número de ruta utilizado. La naturaleza personal de las transferencias. La falta de cualquier contrato o acuerdo escrito que me hubieran mostrado. Las respuestas de Carol se enredaron, contradiciendo cosas que había dicho solo minutos antes. Estaba tratando de ayudar a la memoria de mi hermano, dijo en un momento, con la voz quebrada. Estaba tratando de proteger a esta familia quitándole $7,000 a su viuda. Dijo Marisol con calma, no como una pregunta, simplemente una declaración dejada en el acta. Usando una cuenta que existía únicamente para ese propósito. ¿Abierta antes de que él hubiera muerto? El silencio que siguió en la sala del tribunal se sintió enorme. Carol no tenía respuesta para ello, porque no la había. Me senté muy quieta junto a Marisol, con las manos cruzadas en mi regazo. Y no sentí nada del miedo tembloroso que me había atenazado en mi propio porche semanas antes. Lo que sentí, en cambio, fue algo cercano a la claridad. La extraña calma asentada de ver una mentira que una vez pareció enorme e inquebrantable colapsar. Bajo el simple y paciente peso de los hechos. El testimonio de Brooke fue peor para ellas, si cabe. Bajo interrogatorio. Admitió con vacilación que había sabido desde el principio que no había deudas reales. Que todo el esquema había sido idea de Carol después de que ella perdiera una porción significativa de sus ahorros de jubilación en una mala inversión. Y que Brooke había aceptado participar porque necesitaba ayuda después de su divorcio. Fue la primera cosa completamente honesta que cualquiera de las dos había dicho desde que esto comenzó, y aterrizó en la sala del tribunal con el peso particular que llega cuando una historia cuidadosamente mantenida finalmente cede por completo. No levanté la voz ni una vez durante esa audiencia. No lo necesité. Respondí a las preguntas que Marisol y el juez me hicieron llanamente. Relatando la línea de tiempo como la había documentado desde el principio. La conversación en la mesa de la cocina, los 14 meses de pagos. La llamada de Diane de First Heritage Trust que había destapado toda la historia. Mi voz se mantuvo firme en todo momento. No porque hubiera dejado de sentir el peso de lo que me había sucedido, sino porque había pasado casi un año preparándome para este momento exacto. Construyendo hecho por hecho el caso que ahora se desarrollaba exactamente como Marisol había prometido que lo haría. Para cuando el juez pidió un receso antes de emitir sus conclusiones. Carol no me miraba en absoluto, y Brooke tenía la cara hundida entre las manos. Su abogado se sentó muy quieto a su lado. La postura de un hombre que entendía final y completamente que no había ninguna versión de los argumentos finales que pudiera deshacer lo que acababa de ser expuesto en audiencia pública. Me senté en el pasillo exterior durante el receso.
Con Marisol a mi lado y una taza de café de máquina expendedora que había comprado para cada una de nosotras. Y por primera vez en 2 años, sentí que algo se asentaba por completo en mi pecho. Todavía no era alivio, no del todo, pero sí la inconfundible y firme sensación de que la verdad, por lenta y agotadora que hubiera sido de descubrir, estaba a punto de ser escuchada en su totalidad por alguien con el poder de hacerla valer. Las conclusiones del juez, emitidas esa misma tarde después del receso, fueron inequívocas. Carol Whitfield y Brooke Mercer fueron encontradas culpables de haber participado en la explotación financiera deliberada de un adulto vulnerable bajo la ley de Ohio. Marisol me explicó después, en la tranquilidad del pasillo del juzgado, que mi condición de viuda reciente en el momento en que comenzó el esquema había calificado el caso para protecciones mejoradas, típicamente reservadas para la explotación de ancianos o personas en duelo. El juez ordenó la restitución total de los $7,000, más los intereses acumulados durante los casi 2 años desde que comenzó el esquema, más los honorarios legales. Pero más que la sentencia financiera, fue la remisión lo que más importó. La recomendación explícita del juez de que el caso fuera enviado a la oficina del fiscal del condado para la revisión de cargos de fraude criminal. Dada la naturaleza deliberada y premeditada de la cuenta que Carol había abierto antes de la muerte de Robert. No me sentí triunfante sentada en esa sala del tribunal mientras se leía el fallo. Me sentí principalmente exhausta. De la manera particular que viene después de llevar algo pesado durante mucho tiempo y finalmente poder dejarlo. El rostro de Carol se había puesto pálido y rígido. Brooke lloraba abiertamente ahora. Aunque si era por culpa o simplemente por la realización de que las consecuencias finalmente llegaban, no podría decirlo y no me importaba especialmente adivinar. La investigación criminal avanzó más rápido de lo que Marisol había esperado. Quizás porque el caso civil ya había reunido un registro tan completo. En 3 meses, la oficina del fiscal del condado presentó cargos formales de fraude contra ambas mujeres. Carol, enfrentando la mayor parte de la culpabilidad como la que había abierto la cuenta y orquestado el esquema. Finalmente aceptó un acuerdo de culpabilidad que incluía una sentencia suspendida condicionada a la restitución total, 5 años de libertad condicional y una condena permanente por fraude en su expediente. La declaración de Brooke fue más leve, dado su papel secundario y su total cooperación una vez que el caso se desmoronó en el tribunal. Pero aún así la dejó con una condena, un periodo de libertad condicional y una deuda que pagar que sus inestables finanzas hacían casi imposible de manejar rápidamente. No hubo una confrontación dramática después de la sentencia. Ninguna escena final donde Carol suplicara perdón o Brooke admitiera entre lágrimas un remordimiento más profundo. La verdad de los casos de fraude, aprendí, es más silenciosa y mucho menos cinematográfica de lo que la gente imagina. Carol simplemente dejó de asistir a cualquier reunión familiar que me incluyera. No es que quedaran muchas, ya que la mayor parte de lo que quedaba de la familia extendida de Robert se había distanciado silenciosamente tanto de ella como de Brooke una vez que los detalles del caso se conocieron en nuestra pequeña comunidad. Las noticias viajan rápido en un pueblo del tamaño del nuestro. Y una condena por fraude que involucra a una viuda en duelo es el tipo de historia que no se contiene por mucho tiempo. Sin importar cuán desesperadamente Carol y Brooke hubieran intentado una vez controlar la narrativa. Recibí mi restitución en su totalidad, pagada en un acuerdo estructurado de 18 meses que los modestos ingresos de Carol podían sostener. Supervisado por el tribunal. Nunca desharía los 14 meses de miedo y confianza empañada por el duelo que había entregado tan libremente. Pero cerró final y completamente el capítulo que había comenzado con esa primera llamada de Diane de First Heritage Trust. Marisol me estrechó la mano fuera del juzgado el día en que se resolvió el papeleo final. El aire de otoño agudo y limpio a nuestro alrededor
Y me dijo algo que he llevado conmigo desde entonces. La mayoría de la gente nunca obtiene este tipo de resolución, dijo. La mayoría de los casos de explotación como el tuyo terminan en silencio. Con un miembro de la familia que nunca rinde cuentas. Porque la víctima está demasiado exhausta o tiene demasiado miedo del costo social para llevarlo hasta el final. Tú no dejaste que eso sucediera. Eso importa más de lo que probablemente te das cuenta ahora mismo. Conduje a casa esa noche, pasando por la casa donde Carol había vivido durante los últimos 15 años. La casa ahora estaba en venta. Un efecto secundario de los pagos de restitución y los honorarios legales que ya no podía absorber cómodamente con su salario. No sentí ninguna satisfacción al ver ese letrero en su jardín. Ninguna oleada triunfante de vindicación. Lo que sentí en cambio, al entrar en mi propia entrada mientras la última luz se desvanecía detrás de los árboles, fue algo más silencioso y mucho más duradero. El simple y asentado conocimiento de que había dicho la verdad, la había seguido hasta el final. Y que las personas que habían intentado explotar mi duelo para su propio beneficio se habían visto obligadas finalmente a responder por ello en su totalidad. Han pasado casi 3 años desde que esa llamada de jueves de Diane de First Heritage Trust cambió el curso de mi vida. Y puedo decir con una certeza que no habría creído posible durante esos 14 meses de silenciosos pagos empañados por el duelo, que mi vida hoy es genuinamente feliz. Vendí la casa en las afueras de Dayton hace 2 años. No por amargura hacia el lugar donde Robert y yo habíamos construido nuestra vida juntos, sino porque finalmente había entendido. Sentada en esa cocina tantas veces durante los procedimientos legales, que quería un nuevo comienzo en un lugar que no llevara el peso ni de mi duelo ni de mi lucha por la justicia en cada habitación. Me mudé más cerca de mi hermana en Columbus. A un pequeño pero luminoso apartamento de 2 habitaciones con vistas a un parque donde camino la mayoría de las mañanas antes de que la ciudad se despierte por completo. Utilicé una parte del dinero de la restitución, junto con algo de apoyo para la recapacitación que encontré a través del mismo grupo de apoyo para viudas que me había sostenido durante los meses más difíciles, para completar una certificación en asesoramiento financiero. Ahora paso 3 días a la semana trabajando con una organización sin fines de lucro local que ayuda a clientes ancianos y recién enviudados a protegerse exactamente del tipo de explotación que una vez viví. Hay una satisfacción particular y silenciosa en sentarse frente a una mujer asustada y en duelo, reconociendo la forma exacta de lo que tiene miedo de decir en voz alta y ayudándola a hacerlas preguntas que yo nunca supe hacer a tiempo. Denise y yo seguimos siendo cercanas. Y el pequeño grupo de apoyo del sótano de la iglesia se ha convertido, improbablemente, en una de las fuentes de amistad más estables de mi vida. Todavía nos reunimos la mayoría de los miércoles, aunque nuestra membresía ha cambiado y crecido a lo largo de los años. Nuevas mujeres llegan con nuevas versiones de la misma dolorosa historia, encontrando, espero, algo de la misma fuerza que yo encontré allí. La vida de Carol. Por lo que he oído a través del fino y persistente hilo de los chismes de pueblo pequeño que nunca desaparece por completo, incluso después de una mudanza, no se ha recuperado fácilmente. La venta de su casa apenas cubrió sus obligaciones de restitución restantes y los elevados honorarios legales de su propia defensa. Perdió su puesto en la firma de contabilidad donde había trabajado durante más de una década una vez que su empleador se enteró de la condena por fraude. Y encontrar un trabajo comparable después resultó difícil en un campo donde la confianza es la moneda de cambio. Vive ahora, me dicen, en un pequeño apartamento de alquiler a 2 pueblos de distancia. En gran parte distanciada de lo que queda de la familia extendida. La mayoría de los cuales cortaron contacto silenciosamente una vez que los detalles completos del caso se hicieron de conocimiento público en una comunidad que no olvida fácilmente. El camino de Brooke ha sido igualmente difícil. Su divorcio, ya tenso antes de que todo esto comenzara,
finalizó enconadamente poco después de su condena. Y su exesposo usó el cargo de fraude eficazmente en los procedimientos de custodia que siguieron. Lo que resultó en un acuerdo de custodia mucho más limitado de lo que ella había esperado con sus 2 hijos pequeños. Se mudó fuera del estado hace 2 años, según Denise, que todavía escucha actualizaciones ocasionales a través de un conocido mutuo. Y ahora trabaja en un empleo considerablemente por debajo de la carrera que una vez había estado construyendo antes de que su condena hiciera que las verificaciones de antecedentes en su campo fueran casi imposibles de superar. No fingiré que no siento ninguna tristeza en absoluto cuando escucho estas actualizaciones. Brooke, en particular, fue una vez una joven con la que había esperado. En los primeros años de mi matrimonio con Robert, construir algo parecido a una relación real. Por complicados que siempre hubieran sido sus sentimientos sobre el segundo matrimonio de su padre. Pero la tristeza no es lo mismo que el arrepentimiento. No me arrepiento ni un poco de la elección que hice en ese jueves ordinario de marzo. Sentada en la mesa de mi cocina con el teléfono todavía caliente en la mano. De descubrir la verdad en lugar de continuar pagando silenciosamente a una mentira. Lo que tengo ahora, en cambio, es una vida construida sobre mi propio terreno firme en lugar de un duelo prestado. Una carrera que le da un propósito real a mis días. Un círculo pequeño pero feroz de mujeres que entienden exactamente lo que me costó defenderme. Y una confianza tranquila y duramente ganada que llevo a cada conversación difícil desde entonces. Pienso en Robert a menudo todavía. Especialmente en las mañanas tempranas en mis paseos por el parque cerca de mi nuevo hogar. Creo, con la misma certeza que una vez reservé solo para el duelo, que estaría orgulloso de la mujer que finalmente se negó por completo a dejar que su memoria fuera utilizada como un arma en su contra. La verdad, por mucho que tarde en descubrirse, siempre vale la pena la lucha. Así que los dejaré con la misma pregunta que me he hecho muchas noches desde entonces. Si alguien en quien confiabas usara tu duelo en tu contra, ¿qué harías? Si esta historia te conmovió, por favor, suscríbete y deja un comentario a continuación. Muchas gracias por escuchar.